Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos, welcome al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Os explico una anécdota antes de empezar y saludar a nuestros analistas, y es que el otro día me encontré una antigua compañera del instituto y me dijo: oye, Ferran, ¿sabes que aparte de que te llamábamos Rocky? Se me llamaban Rocky, sí, teníamos la banda de rockers, de rockabilis, con nuestro grupito, a capela, etcétera, etcétera, que hacías efectos especiales con la boca. Y digo, uy, va, pues es verdad, ya casi ni me acordaba. Dice, a ver si un día en la radio nos haces algunos sonidos de esos que hacías tan singulares. Y no descarto hacer un día, no un programa de radio, sino un vídeo haciendo sonidos que parecen imposibles, algunos que tendré que repasar, porque recuerdo que imitaba a la armónica, este instrumento que, oye, pero a día de hoy dirías que no hay diferencia, o una trompeta, y sonidos que eran casi, podríamos decir, de otras dimensiones. Saludamos aquí por orden de llegada. Pau Pasco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, benvingut. Hola, buenos días a todos, gracias. Gracias por invitarme de nuevo a vuestro programa. Mana. También saludamos a Lluís Rovira. Lluís, benvingut, bienvenido. Muy buen día, muy buenos días. Gracias otra vez por estar aquí con todos nuestros oyentes. Y cuando has dicho eso de mana, me ha recordado mis tiempos de estudiante, que era muy famoso ese de mana. Es la contraseña. Bueno, ya sabéis, este sábado organizo pues lo que es la primera Feria Internacional de Arte y Terapia. No es una feria singular como las que conocemos, ni es una exposición, que para eso hay galerías de arte maravillosas aquí y en las tierras cercanas, sino que es algo disruptivo. Y me gustaría saber aquí, antes de entrar en materia, de vuestra opinión de qué es lo que creéis que os podéis encontrar, y que os aseguro van a haber sorpresas súper alucinantes, porque he descubierto algo que sospechaba, que hay gente con un talento alucinante y que aún no son conocidos, y que también hay pues terapeutas holísticos que hacen cosas alucinantes que parecen extraídas de otros tiempos remotos, ¿no? ¿Qué opináis? Bien, yo te diría que yo lo que me espero es una sorpresa constante, paso a paso, mientras vayas de un lado a otro por la galería, por la exposición, desde ver obras de arte, pero además compaginarlas con profesionales de la salud, por decirlo de alguna forma. Entonces creo que va a ser, como lo que siempre organizas, Ferran, alucinante. Le he puesto mucha ilusión, y aparte también compartimos con un pintor profesional, porque dije, yo no pinto, pero lo que pinto viene todo de otros planos. Digo, me gustaría que hubiera un pintor profesional también para poder explicar que hay un componente artístico en las personas, pero caray, que hay un componente energético alucinante. Yo no sé si, Pau, por ejemplo, has ido alguna vez y has sentido algo especial con un cuadro, una escultura, o incluso con el tema holístico. Sí, esculturas, pinturas. Como tenemos por inercia aquello de mirar un cuadro y decir, ¿y eso qué representa? No se trata de entenderlo, se trata de sentirlo. Y cuando sientes una obra, de alguna manera conectas con el espíritu, la frecuencia del artista cuando impregnaba su energía en un lienzo o en una escultura. Y se trata de eso. Yo me espero lo inesperado. Me espero porque de entrada es una feria
que ya de entrada es diferente, no tiene arquetipos. Entonces será muy divertido. Yo diría que, si me permites, que aquellos que vayan, que acudan, que se dejen llevar, que no vayan con la expectativa, a ver qué veo, no, que no se pongan metas ni objetivos, es que de alguna manera, simplemente es que se dejen sorprender cuando constantemente. Tenemos expectativas concretas, tenemos una posibilidad de entre 10 millones de que sean esas. Entonces nos frustramos. Ya nos ponemos limitaciones. En cambio, si vamos abiertos a la sorpresa, a sorprendernos, lo que es de entrada, que nos lo pasaremos muy bien. Claro. Pues os explico una anécdota y quiero compartirla. Claro, decidí que si, como a mí me había pasado, habían otras personas que necesitaban una oportunidad abierta al mundo sobre el arte y la terapia, hace literalmente 2 semanas y media, no mucho más, me encontré con una paradoja. ¿Sabéis cuál es? No, tú no la dirás. Pues la paradoja es que organices un evento de estas características y no tengas nada para exponer. Eso. Es como el que tiene un campo de naranjos y, oye, te dedicas al cultivo, a la cosecha, a la comercialización de las naranjas, y resulta que no te has hecho ni un zumo de naranja de esas naranjas, ¿no? Pues al final, recortando de horas, porque además he descubierto que cuando mejor conectas, y no es con una parte creativa, sino con algo que tú ves y que tienes que plasmar, son las horas nocturnas. Quizás porque hay menos ruido, menos interrupciones de teléfono, laborales, familiares o de amistades, y es cuando te conectas. Y he hecho algo que, curiosamente, fijaos, la NASA ahora está haciendo hincapié, y es una simulación en un viaje al interior de un agujero negro. Y no ha sido fácil visualizarlo, no ha sido fácil intentarlo, porque yo no soy escultor, yo no soy pintor, yo soy divulgador, entre otras profesiones. Ha sido un sobreesfuerzo muy mecánico de cómo con las manos tenía que crear algo para que la gente viviera esta experiencia. Y va a ser alucinante, pero he hecho otra. He hecho un cuadro que solo las personas puras de corazón lo podrán ver. Pero que venga todo el mundo puro de corazón, ¿no? Al menos con buenos sentimientos. Porque si no eres así, no verás nada. Y con personas de forma aleatoria y de confianza, digo, los he testado. Digo, a ver, ¿qué ves aquí? Pues yo no veo nada. Pues no sé, yo veo aquí unos tonos grises, como una cera que se cae o algo tal. Y otras decían, uy, pues veo, ¡wow! ¿Vale? Pues solo las personas puras de corazón lo podrán ver. Después he hecho otra obra. Cuando ya me sentía realizado, que había acabado estas 2 obras, básicamente que son potentes, esa resulta que digo, voy a celebrarlo y voy a cenar a gusto. Y cuando había acabado, con el tenedor me lo quedo mirando y digo, oye, tu tenedor, amigo mío, formas parte de esta película. Y he hecho una obra muy, muy, muy curiosa con el tenedor que celebré, que había acabado estas 2 obras. ¿Qué os sembla? ¿Qué os parece? Bueno, me lo estoy pasando genial, ¿eh? Yo en un principio, cuando hablabas de por la noche que estás más productivo, ya el doctor Sheldon nos hablaba de los biorritmos. Y hablo ya de los 60 aproximadamente, y cómo controlar el tiempo y el rendimiento de las personas y la creatividad. Que entonces depende de los biorritmos, si son de mañana, de media tarde o de noche, es cuando tú te sale todo lo que tienes en el interior, la fuerza, por decir una palabra. Entonces, bueno, seguramente tus biorritmos en estos momentos, porque más son cíclicos, no es que los tengas siempre así. Entonces, seguramente tu creatividad te sale, pues porque se junta todo, porque tú tienes en ese punto los biorritmos crecientes, además, entonces, por la noche tienes más concentración, menos ruido, entonces se produce ese efecto halo para que tu creatividad, tus sentidos, tus sentimientos fluyan y puedas crear pues esas obras de arte o escribir un libro o dejar que afloren tus pensamientos.
Para mí es un gran reto, porque me da preguntas y respuestas, y me estoy dando cuenta que lo único que hago es plasmar algo que he visto. O sea, no creo nada, os lo aseguro. Plasmo algo que he visto. Y claro, depende de lo que ves, en qué parte de tu cerebro, de tu mente, o vete tú a saber si esto lo dejo así en puntos suspensivos, en un desdoblamiento astral, ves, captas y después reproduces aquí. Es que esto va más allá del arte, Esto creo que va mucho más allá del arte. Y aparte he hecho algo en escultura. Hay estos 3 cuadros y una escultura. Y es la espada de los 7 arcángeles. Y solo... Bueno, lo dejamos ahí. No solo los puros de corazón la podrán tocar. Hay que ir a verlo. La podrán tocar todo el mundo, pero es una espada que tiene cierta reminiscencia verdadera de lo que era la espada de Excalibur. Ahí lo dejo. La espada de los 7 arcángeles. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Vaya fenómeno que hay aquí delante. Vaya bicho raro, Yo me he quedado con los biorritmos. Porque es que es un método científico. Yo hace muchos años, bueno, me parece que aún corre por casa, un libro sobre los biorritmos. Es un método totalmente científico y demostrado que tenemos 3 canales. Uno es el emocional, el físico y el intelectual. Y que dependiendo de franjas horarias y también calendario, se van equilibrando las energías y se van, pues que hay días que tienes una capacidad intelectual y otra parte y otros días tienes la capacidad intelectual y productiva. También. Se juntan los dos, depende del horario y el momento del biorritmo. Exacto, sí, también. Y la emocional, también. Claro. Entonces, esto... Y es más, había una compañía, creo que era la British Air, que a los pilotos les calculaba los biorritmos y según en qué faceta estaban de nivel, pues no volaban. Claro, y aquí hay un detalle. Si tú plasmas artísticamente un estado, una energía, sin energía no existiríamos, y consigues plasmarlo en la obra de arte, o en la escultura, o en el cuadro, o lo que sea, claro, que surge una pregunta, dices, si la energía ni se crea, ni se destruye, solo se transforma, ¿puedo conseguir que aquella energía que puse todas esas horas, plasmada con pinturas, con escultura, con arte, pueda seguir permaneciendo allí? Ojo, pueda seguir permaneciendo allí de forma atemporal en el tiempo, y os puedo asegurar que con un método científico, es decir, con una cámara térmica, y buena, de las buenas, sin yo estar en esa obra de arte, aquello seguía emitiendo la señal. Esto se puede demostrar. Yo creo que vamos un paso más allá ya en lo que es el arte y en lo que es a veces energía cuántica, o digámosle como queramos. Yo esto y lo recomiendo, es una experiencia. Uno que no es pintor, que no ha estudiado Bellas Artes, ojalá lo hubiese hecho, te das cuenta que esto va mucho más allá de lo que uno se puede imaginar viendo un cuadro, una escultura, yendo a un museo. O, por ejemplo, ¿no? Nos ha pasado que habéis ido a un museo y oye, el Museo del Prado, que es una maravilla internacional, que hay un cuadro que dice, ostras, ese cuadro me paré más tiempo, me llamó la atención más tiempo. ¿Por qué? Pues ahora lo he entendido. ¿Qué tal? Bueno, yo estaba pensando, ahora que dices esto, en Sevilla hay un museo que estuve hace muchos años en este museo, en el cual, en la escalera que sube entre el primero y el segundo piso del museo, es una escalera más bien... Por lo menos es un museo muy pequeñito, diría que es una mansión que han hecho museo. Hicieron en su día. Y entonces vas girando y de golpe pasas un rellano, giras a la derecha y ves un cuadro enfrente. Y ves que ese cuadro, los ojos de la persona que está pintada allá, te va siguiendo todo desde que subes, cuando andas, cuando giras.
Pues ese cuadro, sea la energía, sea lo que tú quieras, muchas veces en mi vida, y esto te hablo de hace 30 años, o más, lo visiono, lo veo, y es como si fuese unos ojos, un foco que me indican el camino. Y eso es energía. La energía que pintó o lo que quiso pintar, transmitir, el que pintó el cuadro, porque no me acuerdo ni del título del cuadro ni quién lo pintó. Fijaros lo que os estoy diciendo. Pero yo tengo la visión del cuadro y esa guía. Por lo tanto, eso es energía, dile energía. Esto es sentido, dile sentido. Ponle el adjetivo que tú quieras para mencionarlo. No, y además, poca broma en las casas museo. Poca broma. Poca broma, porque hay unas energías impregnadas de personajes de la misma familia que, ya no entrando en fenómenos paranormales o no, porque ¿qué es paranormal, no? Pero lo que no entendemos. Lo que no entendemos, Sí, claro, lo que no encontramos una explicación razonable. O lo que no queremos entender a veces. Esto también se puede dar. Sí, También. Pero tiene una fuerza y una energía fuera de lo común, más allá de un museo. Claro, aquí... O el de la acera, por ejemplo, de la acera de Barcelona. A mí, yo me acuerdo que entraba con un yuyu, estaba allí, tenía yuyu, Como para decirte, oye, ¿quieres quedarte a trabajar de vigilante de noche, en el Museo de la noche. Acera? Sí, pues va a ser que no. Bueno, en la película aquella del museo que todos los personajes cobran vida y tal, que han hecho 2 películas. Así, que es de risas, está muy bien. Sí, está muy bien, Muy pero divertida. es un poco lo que hablamos, ¿no? La vida que tiene todo aquello. Sí. Al final, es eso. Y después, aquí vamos más allá. Es que yo estoy... Claro, si tú ves algo que tienes con tus herramientas y tus limitadísimos conocimientos que plasmar y lo plasmas con mucha fiabilidad, pero ¿y si resulta que aparte de... Y esto con las varillas de radiestesia, con el péndulo he testado, y si emite hombre, de antes de empezar a crearlo, no, plasmarlo, porque no he creado nada, he plasmado lo que vi. La medición era 0, y después la segunda medición ya casi finalizado en el 90% emitía a 6 metros, las varillas se vuelven locas, ¡pum, pum, pum! Pero después hay otra cosa, dices, ¿y si resulta que lo que he visto y he tenido que plasmar no deja de ser un mensaje con unos códigos ocultos que tienen que ser descubiertos por alguien? Y entonces, que así es, me pregunté, ¿hay alguien que haya hecho esto antes? Y fijaos, el máximo de máximos, profesor de profesores, maestros de maestros como Leonardo da Vinci, en la Mona Lisa, alias la Gioconda, él, en los ojos, y tú, Luis, que hablabas de unos ojos que te seguían, en los ojos, concretamente el ojo derecho, aparecen 2 letras, 2 consonantes, la L y la V, que son las iniciales de Leonardo da Vinci, quiero entender. Y en el ojo izquierdo se ven unos símbolos que son un poco extraños, pero no, parecen como una S serpenteante que curiosamente coincide con la energía Kundalini, que los que saben cómo se activa es algo bestial. Dicen, oiga, este hombre, más allá de la obra de arte, nos estaba dando un mensaje, se quería quedar con nosotros, era un mensaje que solo podían ver algunos, y a veces puedes ver con los ojos cerrados. ¿Qué opinas? Porque... Hombre, ya que hablas de Leonardo da Vinci, yo te diría que es uno de mis héroes, ¿no? Mis héroes desde pequeño. Einstein es otro. Sí. Y después en la antigua Grecia podíamos encontrar un par más. A nivel ya más científico, matemático, Pitágoras. Me encantaba, ¿no? Entonces, bueno, vale. Pero estabas hablando, te veía ahora los ojos, tu expresión, y me ha venido a la cabeza que te voy a cambiar el nombre. Te voy a llamar Quo Vadis. Sí, hombre. ¿Dónde vas? Ya me llaman Sapiens. El otro día por la calle oigo, Sapiens. Y al principio no caías. Sí, iba a mi bola. Voy a veces en modo, ¿sabes? Desconexión. Sapiens. Y me giro y digo, ¿sí? ¿Yo? Digo, sí.
dices que no me acordaba de tu nombre, pero como que tienes el programa Sabiens, digo, bueno, y si volvemos a este gran artista que iba más allá, pertenecía a una sociedad secreta, además, curiosamente, este maestro del Renacimiento, Leonardo da Vinci, en la Virgen de las Rocas, también allí yacen mensajes ocultos. Yo no sé si a veces, desde otros planos, por alguna ley que desconocemos, no puedes interactuar con los seres vivos, pero sí a través de expresiones artísticas, de mensajes cifrados, ocultos, que, bueno, el que los descubre, pues bienaventurado sea, ¿no? Bueno, además yo te diría que en todas las épocas, en todas, siempre ha habido la censura esa que parte del temor, desde el temor de la Iglesia, el temor político, el temor de las diferentes dinastías reales que ha habido, y entonces se tenía que hacer, yo diría que incluso ahora, ¿no? Los artistas, los creativos, los de pensamiento diferente, digo así, que para mí es el ideal, ¿no? Pero ese pensamiento diferente, dejad que lo defina así, tenían que expresar, tenían que plasmar para futuras generaciones todo encriptado. No había otra manera, si no querían que les cortasen el cuello. Señores, vamos a hablar un poquito de actualidad. Bueno, recuerdo y os invito a que vengáis. La entrada es absolutamente gratuita. Hay talleres gratuitos, demostraciones gratuitas. Se celebra esta Feria Internacional de Arte y Terapia aquí en Andorra, concretamente en el Hotel Fénix de la parroquia de Escaldes en Gordany. Dicho esto, que estáis invitadísimos, invitadísimas, vamos a hablar nos vamos hacia el este de Europa, un poco de geopolítica. ¿Cómo veis los movimientos que se están tomando en el conflicto que se está viviendo, que parece y todo apunta que se van ya, aparte de desplazar tropas, misiles tácticos? Podemos, como decía uno en el programa Sabiens, que en junio puede haber otra escalada, otra sacudida, con lo cual ya sabemos qué pasa acto seguido de una magnificación o amplificación del conflicto Rusia, Ucrania, Europa, etcétera, etcétera. Mira, yo te diría que todo tiene un sentido. Hace tiempo ya en el programa, más de un año o dos tal vez, hablamos de un nuevo orden mundial. Fijaros que por primera vez ya el estadista ruso ya lo ha verbalizado. El nuevo orden mundial. Con estas palabras. Por lo tanto, una vez más, lo que hemos hablado aquí se está detectando, está saliendo y ya se está verbalizando. Entonces, si hablamos de Rusia, hablamos de China, hablamos de este nuevo orden mundial. Cuando digo Rusia-China, también incluyo India. Por eso ahora incluso desde el otro lado, desde la parte de la OTAN, por decirlo así, y no así lo menciona nada más, fíjate que están hablando con India, que están queriendo negociar con India. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Porque estos países occidentales quieren hablar, sobre todo estas grandes naciones, pues para que no se alíe con China, eso está clarísimo, y con Rusia, pero ese nuevo orden mundial es que está ahí, es que las grandes corporaciones, las grandes naciones, el orden mundial que viene desde el año 1900, fijaros ya lo que llevamos, 2 siglos, entonces tiene que cambiar la forma. Y eso está a punto de suceder, y de una forma, espero que no sea trágica, pero podría pasar. Particularmente a mí me da, no miedo, pero sí temor. ¿Sí, Pau? Sí, lo que está claro es que hay un cambio de cartas, hay un cambio de poderes. Antropológicamente hablando, podríamos decir, en el campo de la historia, hay un dato significativo y unas fechas, que más de que unas fechas concretas sería un decenio, que es los años 60. La muerte o asesinato de JFK, el líder de Estados Unidos. 1963. Exacto.
con también la de Luther King. Fueron datos muy significativos, sobre todo para la sociedad que es la americana. Ahí empezó la crisis de Estados Unidos. Ahí es donde creo que empezó a perder la hegemonía desde dentro, porque estaba perdiendo, les dieron en la moral. Se quedaron sin el líder, y además las estructuras ya empezaron a como no desvanecerse, pero a perder la solidez. Y además, si lo juntas en esa época, que Estados Unidos siempre había sido vencedor y salvador con sus guerras, claro, por primera vez empieza a perder en Corea, en Vietnam. Y a perder y a dejarlo todo hecho un desastre. Exactamente. Porque ahí es donde se ponía, pero... Entonces, tanto exterior como internamente, ya no son los salvadores del mundo. Claro, mientras la Guerra Fría seguía su cauce, ya tenía un referente. Pero a la que la Guerra Fría dejó de ser tan fría y que ya no había no solo un enemigo, sino que el enemigo lo tenían dentro. Y ahí empezó el tot plegat de la pérdida de influencias a nivel mundial. Y con el resto de países, pues hay otros movimientos. Lo que no se esperaba era que jugase un papel tan importante China, y Rusia pues está allí, siempre ha estado allí. Es curioso, ahora que habláis del magnicidio de John Fitzgerald Kennedy, que hay ciertas cosas de lo que sucedieron aquel 22 de noviembre del año 1963, cuando por los Jukebox y por la radio sonaban grupos como los Dion and the Belmonts, o Elvis Presley, Buddy Holly y compañía, pero tot plegat, como decimos en catalán, es muy sospechoso. ¿Y si resulta que esto que Lee Harvey Oswald, presunto asesino, después le pegan un tiro mientras se traslada entre comisarías, después el que le pega el tiro también es asesinado, pero ¿y si resulta que una extraña conjura, por esto que hablamos a veces de estas entidades que se mueven más allá de lo conocido, y fue todo un ritual? Porque hay cosas que no cuadran. Las coordenadas de donde hubo el atentado, o el supuesto atentado. Esa bala misteriosa que empieza a hacer una serie de ángulos imposibles por las leyes de la física y la termodinámica. Que siempre se habla de JFK, pero allí murieron dos personas. El presidente Kennedy y J.D. Tippit. Después, el cerebro desaparece. Y tantas cosas más. Se requisan todos los vídeos, todas las filmaciones. Un agente que iba escoltando el coche, de estos que van caminando o corriendo, recibe una instrucción, párate y deja espacio. Y hácese con las manos. Oiga, ¿pero por qué? Que tengo que vigilar. O sea, allí hay una serie de cosas extrañas que a día de hoy no dejan de sorprendernos, ¿no? Y es reclasificar algo que se tenía que haber desclasificado para saber la verdad, ¿eh? Pero, curiosamente, la verdad cada vez está más alejada de la opinión pública y podríamos decir, del conocimiento. Esto es un misterio también para resolver. Yo, los que nos oyen habitualmente, las personas, ya saben que muchas veces hablo del lado oscuro. Y yo aquí te diría las conjuras del lado oscuro. Entonces ahí toques el palo que toques, hay unas ramificaciones y todo viene de intereses seguramente de poder, intereses políticos y económicos. Por lo tanto, no me extraña nada. Pero no solo en este caso, en el que hablamos de John Fitzgerald Kennedy, sino de muchos más. Y estamos hablando de Estados Unidos, del momento en que pierden la identidad, del momento en que se rasgan las vestiduras internas de Norteamérica. Y entonces, obviamente, por la influencia que tienen en todo el planeta, las afectaciones que hay en todas partes. Sí. Esto es así, pero son ciclos. Y ahora estamos viviendo otro ciclo
en el cual todas estructuras, todo eso que el lado oscuro provocó, hizo, y que, como decía antes, ya llevamos desde el año 1900 con las grandes corporaciones. No quisiera hablar yo de grupos, de sectas y esto, no, de esas grandes corporaciones que tienen el poder y que marcan el poder. La oligarquía oculta. Sí, podemos decirle de muchas formas, ¿no? Entonces, ha llegado un momento en que ya están al límite, al máximo. Y obviamente tiene que haber una reevolución de todos los planteamientos que hicieron en ese momento. Y ahora la capacidad para romper todo esto está en este nuevo orden mundial, que hay países que ya lo están provocando, como Rusia, como China, como India, como son los países árabes también, ahí están sumándose, no todos, pero sí algunos. Y entonces yo creo que vamos a tener más o menos un decenio en el que vamos a vivir con el corazón en un puño, porque pueden pasar muchísimas cosas. Y yo no creo que haya ningún loco que ponga el dedo en el botón rojo, ¿no? Pero vete a saber. A lo mejor no lo pone, pero hace ponerlo, ¿no? Es que hoy día hay cosas. Hablábamos de esta zona de Europa, ¿no? Del este, el conflicto que hay. Pero vamos un poco más hacia adentro. Vamos a Siberia. Hay un nuevo estudio muy curioso. Recordad que hablamos hace años de que había un portal, no energético, sino real, visible, que se conoce como el portal al inframundo. Y este enorme cráter que está en Siberia, atención, está ampliándose, creciendo debido, pues, a lo que decíamos, si hay un calentamiento global, por la razón que sea, o se funden los hielos, por la razón que sea, pues claro, el permafrost puede liberar ciertas cosas, ciertos patógenos, virus, bacterias, hongos, que vengan de la época, como quien dice, de los dinosaurios. Pero este portal al inframundo está creciendo a un ritmo de 1 millón de metros cuadrados cúbicos cada año, a medida que se va fundiendo ese hielo que parecía auténtica roca. ¿Qué crees que puede llegar a suceder con aparición de nuevas tierras que estaban debajo de los hielos? Y lo digo en positivo y en negativo. ¿Qué puede reportar? Sí, si hablamos de la zona de permafrost de Rusia, de Siberia en concreto, ¿no? Ahí está claro, al desaparecer los hielos permanentes, los nuevos sustratos, nuevo suelo, todos los movimientos y corrimientos que hay por peso, porque desaparece, porque aflora, aguas ocultas, etcétera, etcétera, ahí puede aparecer pues una nueva sabana. No lo sabemos exactamente, los científicos no están muy de acuerdo. Lo que sí es cierto es que, ya que hablabas también del cambio climático, los hielos que están desapareciendo, estuve viendo un reportaje muy interesante el otro día sobre la parte de Chile, la parte del Perito Moreno, que es muy curioso. Así como en el norte todo lo que es el hielo está desapareciendo, el Perito Moreno está creciendo. Por lo tanto, es una traslación, es un movimiento de calor-frío de norte hacia sur y al revés. Parece ser que van por ahí los tiros, pero están empezando a estudiarlo esto. Microcosmos, macrocosmos. Exacto. Antes hablábamos de que la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Lo que está sucediendo es que se está transformando. Fijaros el efecto niño, que este año lo está viendo y vemos las inundaciones que hay en un paralelo muy concreto que está cogiendo parte de Brasil y también la parte de África. Entonces, parece ser que el efecto niño, que antes venía más al norte, ahora, o sea, en lugar de subir hacia el norte del Ecuador, está bajando. Todo se está moviendo. Y lo estamos descubriendo así de golpe. Lo comentaba el otro día, es que el planeta Tierra es un ser vivo. Totalmente. Y que el ser humano también interfiere. También es un ser vivo, pero ignorante.
Es así. Ahí ya se me escapa. No, sí, porque nos coge todo por sorpresa. Yo creo que es más listo que la especie actual humana Sí. que habita en su casa. Es mucho más, pero queremos controlarlo todo, queremos saberlo todo, y resulta que solo sabemos una milésima parte del todo, ¿no? Entonces, en lugar de convivir, en lugar de respetarlo, en lugar de caminar juntos, Ella misma se va equilibrando. Claro. Y cuando más interfiere la especie humana en su casa, Más en se su revela. cuerpo, más se revela, se defiende, se reequilibra. ¿Con qué? ¡Ostras, una tormenta! ¡Ostras, el niño! ¡Ostras, un terremoto! Es evidente que tienen que haber terremotos, sobre todo en las zonas que tienen capas tectónicas que son sensibles. claro, Lo que es insensato es edificar allí. Entonces, que es la cordillera en toda la falla de San Andrés, por ejemplo. Que es la más famosa, ¿no? Al hablar de estas placas, Pau, me has hecho recordar cuando hacía primero de PUP, a la época, allí en la clase, que creo que salió el tema. Mira, son de estas cosas que te quedan en clase, ¿no? En la memoria dice, ¿por qué? Entra que el profesor, serio, callado, dice, ¿cómo tenéis las placas tectónicas? Y todos allá, ¿qué quiere decir esto? Quieren decir que no os mováis mucho, que estéis tranquilos en clase, ¿no? Hay gente que tiene estilo, sabe decir las cosas y que te impactan, ¿eh? Imagínate que estás allí de alumno, los pupitres, todos los compañeros y compañeras, entra y dice, ¿cómo? No, exactamente dijo, ¿cómo están las placas tectónicas hoy aquí en clase? Y todos, oye, nos quedamos tan quietos que ríete, que se desafió los movimientos físicos, incluso dudábamos si teníamos que respirar y todo, nos quedamos así. Pero qué bueno era ese hombre. y mira la influencia que tuvo sobre ti, que hoy, unos cuantos años después, unos cuantos... Décadas. No, pero no lo digo por prudencia. Hoy aquí se ha hablado de él. Sí, ¿ves? A veces estas hoy has conversas... activado su memoria. Total. Casi la mar. Vamos a hablar de un tema curioso que no ha visto en el cine o en algún documental de historia, de reportajes, pues figuras extrañas, ¿no? A nivel de esculturas que son medio cuerpo de un animal, con cuerpo de persona, etcétera, de las quimeras. Imaginaos porque esto ha pasado, que se tiene que hacer pues una analítica para una persona, para un trasplante, por ejemplo, y resulta que sale en el estudio, y esto ha pasado en el caso, por ejemplo, de Karen Keegan. Tenía que esta mujer recibir un trasplante de riñón, se hacían unos estudios pues analíticos, bioquímicos, genéticos, bla, 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 y resulta que descubren que sus dos hijos no eran sus hijos. Vieron que el ADN de sus hijos era muy similar, pero como si, atención, su madre, en vez de ser su madre, fuese su tía. Y aquí empezó ya un conflicto de intereses científicos alucinantes. Y bueno, pues los expertos, los científicos, concluyeron, entre otras cosas, que esta mujer tenía en su cuerpo células con dos ADNs diferentes. Ácido desoxirribonucleico diferentes, y que además pues ella misma era quizás supuestamente su propia hermana, que había absorbido las células justo antes de bueno, pues que haya el proceso embrionario. Imagínate qué susto. Dice, no, oiga, sus hijos no tienen su ADN. ¿Cómo que no? Si yo estaba allí. Bueno, claro. Y después, esto a la mujer, explícale al marido. ¿Qué opináis del quimerismo? Yo en principio pensaba que estabas hablando de adulterio. No, yo me apuntaría a lo que decías muy bien, ese proceso embrionario, por lo que sea, que nosotros desconocemos, ¡pum!, cambia, y a lo mejor tenían que haber habido dos fetos, el embrión se fusionó en uno solo, y por eso había ADN de uno, ADN de otro. Yo me acuerdo hace unos años que anunciaron, pero además yo podría decir, yo estuve de enfermero militar cuando hacía el servicio militar y estaba destinado
temporadas estuve en el Valle de Hebrón y temporadas estuve en el Hospital de San Pablo. Y yo me acuerdo de esos niños que nacían sin vida, pero me acuerdo concretamente que se habló durante mucho tiempo, no del hospital, de un niño que nació con 2 cabezas. Obviamente no llegó a nacer. Después también fue famoso hace unos cuantos años, muchos igual os acordáis, de una persona que tenía el corazón en el lado derecho y el hígado en el lado izquierdo, lo tenía cambiado. Entonces esto son malformaciones, vete a saber, desde el momento embrionario, sí, qué mensaje hay ahí, y entonces se forma ese proceso. Una bajada de tensión y se cambian las cosas de sitio. Cualquiera, yo no lo sabría describir, ¿no? Pero estas cosas suceden. Entonces, sí, volvemos otra vez, queremos controlarlo todo, pero la naturaleza es tan imprevisible. Muy sabia. Es además imprevisible. Entonces, pues perfecto. A mí me encantan estas cosas. Sí, imprevisible, pero sensata. Déjalo así. Se equilibra. Sí. Es que la naturaleza tiene sentido común. Exacto. ¿Vosotros creéis que con los avances que hay en ingeniería genética, en esos laboratorios secretos, ocultos a la vista pública, solo de acceso en sus áreas más recónditas, de acceso extralimitado a unos pocos, no sé, ¿no se le pasa por la cabeza a algún científico decir, oye, Manolo, o Pepita, vamos a jugar un poco, que hoy hay poco trabajo, vamos a cruzar células, no sé, de una cabra con un humano, a ver qué pasa, o de un perro, un pastor alemán con, pues no sé, con un puma, un jaguar, o células vamos aquí, que haya una fecundación entre células de una persona con X potencial con otras, a ver qué pasa, ¿no? ¿Quién conoce los faunos, ¿no? Que han salido, pues, bueno, en muchos, incluso, obras de arte de importantes pintores, los faunos, tocando la flauta, ¿no? Que decir, oiga, ¿qué quiere decir esto, un fauno tocando la flauta? ¿Qué mensaje hay ahí? Es que, ¿quién te dice que no la hayan hecho? Y no jugando, sino expresamente. ¿Quién te dice que no sé estudiantes? Sabemos todos que en tiempos de Hitler, en los años 30, 40, se hicieron muchas pruebas y cosas de estas, ¿no? Conocemos algunas, pero muchas han quedado ocultas. ¿Y quién te dice que después de la Segunda Guerra todos esos científicos que se fueron hacia Estados Unidos no siguieran haciendo estudios allá, que por eso los llevaron? Claro. Entonces yo estoy convencido que se hace, y estoy convencido que esos grandes laboratorios hacen historias, y que ignoramos, segurísimo. Juegan con la genética. Totalmente. No estamos a favor, ni en contra, ni apoyamos lo que voy a explicar, ni nada. Pero hay una teoría, de estas de teorías de la conspiración, que curiosamente con el tiempo resulta que no son tan teorías, que eran casi verdades, ¿no? Aquí cuando hablamos por el 2020 que había una extraña cosa que estaba pasando y que se tenía que informar mucho, se tenía que contrastar, y ahora va saliendo, ¿no? Y ya nos entendemos de qué estamos hablando. Se nos dijo que éramos unos alarmistas, unos irresponsables, y ahora resulta que teníamos información y no la habíamos compartido. Coño, pero si no dejaban compartirla, ya nos entendemos. Pero, a tenor de lo que decías, Luis, y es verdad, en esta mesa de debate, esta mesa de redacción, claro, los científicos nazis estaban muy avanzados en muchos campos. Corre por ahí una teoría de la conspiración de que Adolf Hitler, pues bueno, y esto hay unos periodistas alemanes que hicieron una recolección en un libro sobre estas extrañas teorías, y los recogen, ¿no? Son alemanes, si no recuerdo mal, era Christian Schiffer y Christian Alt, los dos Christians, que decían que mucho antes de desaparecer Hitler,
porque bueno, se encontró un cuerpo, pero por la foto y por la textura yo creo que no era el auténtico, porque después dijeron que se hizo, lo suicidaron voluntariamente y fue quemado el cuerpo para que no hicieran rituales ni torturas como en Benito Mussolini, etcétera. Pero bueno, dicho esto, que se guardó semen producto de una eyaculación o varias voluntaria para guardar su ADN, por si algún día la ciencia podía permitir que volviera en un formato u otro. Y en este libro que recogen estos alemanes de teorías misteriosas de la conspiración, es curioso que una mandataria de gran renombre y además, hay que decirlo, muy influyente en su momento, que hace poco ya no es como era la canciller Angela Merkel, decían que era hija genética de Adolf Hitler. Y aquí el Luis ya hace la mano y dice, ostras, esto ya está rebuscado. Pero yo me he parado un poco, me he entretenido antes de comentar esto, para ver esto si se les había ido la pinza varios metros en el tendedero, de coger la cara de Angela Merkel y de Adolf Hitler. Y he hecho un cruce de imágenes. Oiga, mi sorpresa ha sido bastante curiosa. ¿Casualidad o causalidad? ¿Qué opináis? Imaginaos que eres una persona muy influyente, que tienes la ciencia a tu mano, y lo que decíamos, oye, ¿por qué no haces esto? Y a ver qué pasa, ¿no? ¿Puede darse el caso que haya tenido una descendencia oculta Adolf Hitler o no? ¿Qué opináis? Descendencia oculta, te diría que sí, ¿por qué no? Aunque también hay la teoría que se dice que era impotente. Entonces, pues bueno, o estéril. A partir de ahí también es que se ha dicho tanto en todos los sentidos. De todas formas, pues ¿por qué no? Igual tuvo descendencia y no se supo en su momento. Igual todos esos nazis que desaparecieron y se fueron hacia Sudamérica, etcétera, etcétera, ¿por qué no? Podrían haberse llevado la descendencia de Hitler. Podía ser. Pero lo que la teoría esta de la conspiración, que si Angela Merkel era y después consiguió, después de haber estado y nacido en la Alemania del Este y con la reunificación llegar a ser la gran estadista que fue para los alemanes, entonces todo esto sería ya un complot desde el nacimiento, de subir, formarla, prepararla, llevarla. Esto se me hace más difícil. ¿Que puede ser? Sí, pero que se me hace difícil también. Veremos, ¿no? Hay los bancos ahora de células, madre, vete a saber. Incluso podríamos abrir el debate, que ya lo hemos hecho más de una vez, de decir, oiga, si no aparece el eslabón perdido, por favor, cuando aparezca, me llamáis, y mientras voy a invernar. Y a lo mejor pasan 3 o 4 siglos y alguien dice, oiga, pues resulta que, claro, no había eslabón perdido en la evolución según el primate, el mono, hacia el humano, porque resulta que alguien con una tecnología muy avanzada, científico-médica, genética, en ingeniería genética, pues hizo eso, cogió hebras de aquí, hebras de allá, y pegó un salto evolutivo pues a lo que podría ser una especie de Cro-Magnon o el hombre de Neandertal o algo. Esto también está sobre la mesa del misterio. Indiscutiblemente. O vete a saber si venimos de fuera de la Tierra, nuestros orígenes. Entonces, con eso también hay muchas teorías, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que con los años, con los siglos, se acabará sabiendo realmente si existe o no existe, ¿no? Pero no tantos siglos, seguramente con la inteligencia artificial puede ser. Se puede investigar nuestros orígenes. No. De hecho, lo están haciendo. ¿Lo dejamos en decenios? De acuerdo. No, porque lo están haciendo, es verdad. Ahora que mencionas, y aquí lo tocamos casi prácticamente cada semana, el tema de la inteligencia artificial. Estamos viendo avances alucinantes. Ojo, en lo que se te da de forma gratuita al público. Las versiones de pago, hay auténticas cosas que son alucinantes.
¿Esto hasta dónde avanzará? O, por ejemplo, ya sabéis que hay un robot que ha dirigido una orquesta filarmónica en Corea del Sur. Este robot androide, que le podían haber puesto ya forma más humana, porque hay la tecnología, pero así aparenta más ser un robotillo de metal, de chapa, tornillitos y programas y circuitería, pero Ever 6 dirigió la Orquesta Nacional de Corea del Sur en Seúl. Oye, y con una serie de detalles y movimientos, yo vi el vídeo que me quedé alucinado. Y dije, oiga, es que dentro de 2 días se va a revelar el humano o el terrestre por circuitería, robótica, ingeniería artificial, autónoma, veremos. Bueno, Elon Musk acaba de anunciar también un robot, ¿no? Su robot, sí. su androide, ¿no? Entonces, bueno, está ahí, eso ya está en las puertas, sí, es inminente. Funcionalmente. Claro. Porque entre las funciones que hace este robot es cocinar, pero el arte de cocinar no lo podrá hacer un robot. Ni tendrá el tacto, ni podrá el sabor, ni el gusto. Transmitir aquello claro. que transmites con las manos. Pero no deja de ser una máquina programada claro. para que haga una serie de cosas. Exacto. Incluso hasta para crear, que podrá ser, vale. Pero aquello del sentido y sensibilidad, esto no creo que jamás, a menos de momento, se pueda conseguir. Bueno, ya compañías aéreas y esto, el futuro de los pilotos, los comandantes de avión, lo tienen crudo, se está avanzando mucho en inteligencia artificial para despegar y aterrizar aviones. Porque ya sabéis que cuando están en el aire va en modo automático. Aquí va a haber mucha gente que tendrá que reinventarse sus profesiones, porque el empresario, la corporación o los estados, no me extrañaría que apostaran por inteligencias artificiales que no aportan, entre comillas, problemas al principio. Veremos qué pasa. Sí, Pau. Ferran, es que ahí está el truco y la salida de la humanidad, porque estamos en unos paradigmas actuales que hay labores que tenemos que dejar de utilizar y de hacer y de contaminar. Eso detrás hay todo un equipo profesional y de negocio que se va a tener que adaptar. Y voy a entrar en la ganadería. No podemos permitirnos un lujo de contaminar tanto con la explotación animal, con plantas de explotación, por calidad, por salud, y también porque contaminamos a la tierra. Toda esa gente se tendrá que adaptar. Habrán 4 ganaderos. Veremos la carne, que esto ya existe, ya está inventada y patentada, existe. Hecha con impresora 3D, con su sabor idéntico, que no sabremos distinguir. Y con proteína vegetal. Y está hecha con proteína vegetal. Ya no quiero tocar el tema de insectos porque ahí es otra manipulación que nos están vendiendo. Pero que nos tendremos que adaptar sí o sí, queremos seguir adelante. Y es que precisamente leí una noticia hace 3 o 4 días sobre la feria que hubo de bestial en Ordino, y un consejero dijo, tenemos que ir a menos. Y salió noticia en periódico. Y es así. Tenemos que adaptarnos a los nuevos sistemas, a las nuevas realidades. Y eso interviene en oficios que desaparecen y otros que se inventan de nuevo. Yo me acuerdo cuando era pequeño, pues iba en el autobús y había el que me cobraba el billete y el conductor. Ahora la maquinita no existe. No, y volviendo al tema del avión, la maquinita o el programa para aterrizar y despegar ya existe hace años. Pasa, no se aplica porque por seguridad, por prudencia, te diría yo todavía, y porque seguramente a nivel de opinión pública no se cree que sea poco fiable, quizás, aún. Popular, deja que te lo diga así, ¿no? Pero también, igual que hay esto, que ahora todo lo que está hecho por máquina, todo lo que está programado, lo llamamos inteligencia artificial. Sí. Cuando hace 30 años que vamos con inteligencia artificial. Lo que pasa es que ahora está en un grado muy desarrollado. Esto es la evolución de la inteligencia artificial. Bueno, ¿no? ¿Cuántos trabajos de estudiantes se están haciendo ahora a través de ChatGPT 4? Esto es una realidad, ¿no? Es una realidad.
Veremos dónde está la frontera permitida y la prohibida a todo esto. Señores, se nos fue el tiempo. Qué cosas, ¿eh? En la imperfección. En el arte de la imperfección, que ahí está la belleza. ¿Sí? La belleza es imperfecta. Porque cuando es perfecta, pierde su encanto, pierde su humanidad. ¿Es que existe la perfección? Buena pregunta. ¿No? Yo solo pongo un ejemplo. Mirémonos al espejo y verás dónde está la perfección. Bueno, en ningún sitio. El sabio ya dijo, solo sé que no sé nada. Y la perfección seguramente será aburrida. Te has quedado bien, ¿eh? Mana. Pum, pum. Todos los extremos son... Sí. Luis, Pau, como siempre, un placer teneros aquí en estas tertulias. Que sepáis que no solo se producen en la radio, que se producen cuando hacemos los cafés, cuando cenas, cuando estás entre amigos, entre familias. Estos son los temas que abordamos. Y yo, raramente, los que me conocen, sabéis que no me gusta hablar de terceras personas ni de determinados temas porque sé que detrás hay un componente de karma. Y al tiempo un día haremos un programa, si os parece, ojo de lo que hablas y mira con los años qué te ha ido pasando. Y esto es alta tensión. Aquí tendríamos que buscar incluso un tema de AC/DC. Highway to Hell o Thunderstruck. Pau, repito, muchas gracias. A vosotros. Luis, también, muchísimas gracias. Encantado una vez más de estar aquí contigo y con Pau. Y estos debates, estas tertulias magníficas. Y os recuerdo que, escuchad, de lo dicho aquí, que cada uno saque sus propias conclusiones y os espero este sábado en la primera Feria Internacional de Arte y Terapia. Habrán sorpreses. Fira Internacional d'Art i Teràpia. Un event únic on artistes, pintors i escultors emergents compartiran junt amb terapeutes holístics, espai, obres i experiències. Entrada i tallers gratuïts. A l'Hotel Fènix d'Escaldes-Engordany el proper dissabte 11 de maig. Fira Internacional d'Art i Teràpia Andorra, quan l'artista es converteix en terapeuta i quan el terapeuta en artista.